mueres, te declaran muerto. Y mientras tanto, en ese vacío imposible, escuchas tu propio funeral. No es una visión borrosa, no es un sueño confuso que desaparece al despertar. Es real. Escuchas las palabras exactas que dirán sobre ti cuando ya no estés. Las frases que pronunciarán tus seres queridos cuando crean que nunca más podrás escucharlos. Los que llorarán con lágrimas auténticas. Los que hablarán con la voz quebrada por el dolor. Los que permanecerán en silencio porque las palabras no alcanzan. Los que no vendrán porque la relación se rompió hace tiempo. Y después, contra toda lógica médica, contra toda probabilidad científica, regresas. Vuelves a la vida con un conocimiento prohibido, con información del futuro grabada en tu memoria como cicatrices invisibles. Esta es la historia de Javier Moreno y los 4 minutos que estuvo muerto. Los 4 minutos que cambiaron todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza misma del tiempo. Si has tenido una experiencia cercana a la muerte, si has sentido que cruzaste ese umbral invisible entre la existencia y el vacío, déjalo en los comentarios ahora mismo, porque esta historia podría ser también tu historia. Bienvenidos a Voces del Misterio Sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Javier Moreno tenía 52 años cuando murió por primera vez. 52 años de una vida que, vista desde fuera, podría describirse como ordinaria, casi predecible. Era profesor de historia en una escuela secundaria de clase media, en una ciudad latinoamericana cuyo nombre no importa, porque esta historia podría suceder en cualquier lugar donde hay personas, hospitales y segundas oportunidades. Era un hombre tranquilo, de voz suave cuando explicaba las causas de la Revolución Francesa o los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Sus estudiantes lo respetaban. No era el profesor más popular, ese era el profesor de educación física que contaba chistes y perdonaba tareas. Pero era el profesor que todos recordaban años después, cuando ya habían olvidado las fechas, pero recordaban las lecciones sobre cómo la historia se repite cuando no aprendemos de ella. Javier vivía solo en un apartamento del 3er piso de un edificio sin ascensor. Un espacio pequeño pero ordenado, paredes blancas que había pintado él mismo hacía 3 años. Estanterías repletas de libros sobre historia, biografías de personajes olvidados, ensayos sobre filosofía del tiempo. Una mesa donde comía siempre solo. Una ventana desde la cual veía amanecer cada mañana mientras bebía café y revisaba las noticias en su teléfono. Una cama individual porque hacía 5 años que vivía solo, desde el divorcio que lo había dejado con cicatrices emocionales que aún no sanaban completamente. Era metódico en todo. Nunca fumó, ni siquiera en su juventud cuando todos sus compañeros de universidad lo hacían en las fiestas. Nunca bebió más de una copa de vino los fines de semana cuando salía a cenar con su hermana María. Hacía ejercicio 3 veces por semana sin falta. Los lunes, miércoles y viernes caminaba 45 minutos por el parque cercano a su casa. Siempre por el mismo camino, siempre a la misma hora. Visitaba a su médico regularmente cada 6 meses para chequeos de rutina que siempre mostraban resultados tranquilizadores. No tenía antecedentes cardíacos graves. Su padre había vivido hasta los 83 años. Su madre seguía viva a los 79, saludable y lúcida. Su presión arterial era perfecta, 120/80 como un reloj suizo.
Su colesterol estaba bajo control gracias a una dieta disciplinada que seguía con la misma meticulosidad con que preparaba sus clases. Era, en todos los sentidos médicos, estadísticos y actuariales, un hombre sano. Un hombre que debería vivir hasta los 80, tal vez hasta los 90, si mantenía sus hábitos. Un hombre que no tenía ninguna razón para morir a los 52. Pero el universo no siempre sigue las probabilidades. A veces el caos se cuela por las rendijas de nuestras vidas ordenadas. El 15 de agosto de 2024 era un miércoles común. El cielo estaba nublado, pero no llovía. La temperatura era agradable, 23 grados. Javier había dormido bien la noche anterior. Se había levantado a las 6 de la mañana como siempre. Había preparado café, había comido pan tostado con mermelada, había revisado sus correos electrónicos, había ido a la escuela en autobús, había dado sus 3 clases del día, había almorzado un sándwich en la cafetería, conversando con su colega el profesor Martínez sobre política internacional. Había regresado a su apartamento a las 2 de la tarde. Todo absolutamente normal. Todo como cualquier otro miércoles de los últimos 10 años de su vida. A las 2:30 de la tarde se sentó frente a su computadora en el escritorio junto a la ventana. Tenía una tarea pendiente, 35 exámenes de historia para calificar. Exámenes sobre la Revolución Francesa que sus estudiantes de tercer año habían entregado el día anterior. Abrió su computadora, encendió la lámpara del escritorio, aunque aún había luz natural. Tomó el primer examen de la pila. Era el de Martín López, su estudiante más aplicado, el que siempre se sentaba en la primera fila y tomaba notas detalladas. Y entonces, a las 14:37 exactamente según el reloj de su computadora, Javier sintió algo. Un dolor agudo en el pecho. No fue gradual. No fue una molestia que creció lentamente como cuando tienes acidez estomacal. Fue instantáneo. Devastador. Absoluto. Como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiente directamente en su corazón y lo hubiera retorcido con violencia. El dolor se irradió hacia su brazo izquierdo como electricidad. Subió por su mandíbula. Bajó por su espalda. Su visión se oscureció en los bordes. El aire abandonó sus pulmones como si alguien hubiera presionado todo el oxígeno fuera de su cuerpo. Intentó levantarse por instinto, pero sus piernas no respondieron. Intentó gritar, pero su garganta se cerró. Su mano derecha alcanzó torpemente hacia el teléfono celular que estaba sobre el escritorio, a menos de 30 centímetros de distancia, pero sus dedos se entumecieron, se volvieron inútiles, dejaron de obedecer las órdenes de su cerebro desesperado. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, como si alguien hubiera cortado todos los cables que lo conectaban a la vida, Javier colapsó. Su cuerpo cayó hacia un lado, golpeando la silla de madera que había comprado hacía 5 años en una tienda de muebles usados. La silla se volcó con un golpe seco que resonó en el apartamento vacío como un disparo. Su cabeza golpeó contra la alfombra gastada con un sonido sordo. La computadora siguió encendida, la pantalla iluminando su rostro inmóvil con ese resplandor azulado característico. En la pantalla aún se leía la pregunta número 3 del examen de Martín. Explique las causas económicas de la Revolución Francesa. Pero Javier ya no podía leer, ya no podía pensar. Su corazón había dejado de latir. Sus pulmones habían dejado de expandirse. Sus ojos miraban al techo sin ver, sin parpadear, como 2 ventanas abiertas hacia la nada. La vecina del apartamento de abajo
Una mujer mayor de 72 años llamada Rosa Méndez estaba preparando té de manzanilla en su cocina cuando escuchó el ruido. No fue un estruendo que la hizo saltar del susto. No fue el tipo de sonido que inmediatamente identificas como emergencia. Fue un golpe sordo, amortiguado por la alfombra y el techo. Pero fue suficiente para que Rosa sintiera que algo no estaba bien. Rosa había vivido en ese edificio durante 20 años. Conocía cada sonido, el crujido particular de las tuberías cuando alguien abría la ducha en el cuarto piso, el portazo característico del señor Ramírez del segundo piso cuando salía corriendo al trabajo cada mañana, los pasos rápidos de los niños del quinto piso cuando jugaban por la tarde. Este sonido era diferente. Era el sonido de algo que cae de manera incorrecta. El sonido de un cuerpo sin control. Rosa dejó su taza de té sobre la mesa de la cocina y subió las escaleras con dificultad. Sus rodillas le dolían como siempre, artritis acumulada durante 7 décadas de vida, pero algo más fuerte que el dolor físico la impulsaba hacia arriba. Un instinto, una corazonada. Llegó al tercer piso ligeramente agitada, con la respiración acelerada. Caminó por el pasillo estrecho hasta la puerta del apartamento de Javier. Tocó 3 veces con los nudillos. Esperó 10 segundos contando mentalmente. Nada. Tocó más fuerte, 6 veces seguidas, con urgencia creciente. Pegó su oído contra la puerta fría. Silencio absoluto. Ni pasos, ni voces, ni el sonido de la televisión que Javier solía encender por las tardes. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor del día. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su delantal y marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. La operadora respondió después de 2 tonos. Voz profesional, tranquila, entrenada para emergencias. Rosa explicó la situación con la calma que dan los años. La operadora le hizo preguntas estándar. Rosa respondió todas con precisión. Dirección exacta, número de apartamento, descripción de lo que había escuchado. La operadora le dijo que una ambulancia estaba en camino. Tiempo estimado de llegada, 6 minutos, que se quedara en la puerta, que no intentara entrar sola. Rosa obedeció, con las manos apretando el teléfono contra su pecho, rezando en silencio oraciones que no había dicho desde su juventud. La ambulancia llegó exactamente a las 14:43. 6 minutos después del colapso de Javier. 6 minutos que en ese momento parecían irrelevantes, pero que después resultarían cruciales. 2 paramédicos subieron las escaleras rápidamente cargando maletines de emergencia y equipo de reanimación. El administrador del edificio, un hombre de 60 años llamado Héctor, llegó corriendo con las llaves maestras que tintineaban en su mano. Abrió la puerta del apartamento con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. Los paramédicos entraron. La escena que encontraron era común para ellos después de años de experiencia, pero siempre perturbadora. Javier estaba en el suelo junto a la silla volcada, su cuerpo en posición casi fetal, su piel pálida con ese tono grisáceo que aparece cuando la sangre deja de circular, su boca entreabierta, sus ojos abiertos mirando al techo sin ver. El paramédico jefe, un hombre de 35 años llamado Carlos Mendoza, con 10 años de experiencia en emergencias médicas, se arrodilló junto a él con movimientos profesionales y precisos. Colocó 2 dedos sobre el cuello de Javier, buscando el pulso en la arteria carótida.
Esperó 5 segundos. Nada. Acercó el oído a la boca de Javier, esperando sentir el roce del aire exhalado. Nada. Sin pulso, sin respiración, anunció Carlos a su compañera Sofía con voz firme pero urgente. Ella ya estaba preparando el desfibrilador portátil, esas máquinas que pueden reiniciar un corazón detenido si se usan a tiempo. Carlos desabrochó la camisa de Javier con movimientos rápidos, arrancando algunos botones en el proceso. Colocó sus manos entrelazadas sobre el centro del pecho de Javier, con los brazos rectos, los hombros alineados sobre sus manos. Comenzó las compresiones cardiopulmonares. 1, 2, 3, 4, 5. Cada compresión hundiendo el esternón aproximadamente 5 centímetros, comprimiendo el corazón contra la columna vertebral, forzando artificialmente a la sangre a circular por el cuerpo inerte. 30 compresiones realizadas con la fuerza exacta y el ritmo preciso que años de entrenamiento habían convertido en memoria muscular. Sofía colocó los electrodos adhesivos del desfibrilador sobre el pecho desnudo de Javier. Uno debajo de la clavícula derecha, otro en el lado izquierdo del torso, bajo la axila. La máquina comenzó a analizar automáticamente el ritmo cardíaco. La pantalla digital mostró una línea completamente plana. Asistolia. El corazón de Javier no estaba latiendo en absoluto, ni siquiera fibrilaba o temblaba. Estaba completamente detenido como un motor apagado. La máquina acumuló energía eléctrica con un zumbido agudo característico. 200 julios, 300 julios, todos atrás, advirtió Sofía. Carlos levantó las manos del pecho de Javier. A las 14 horas y 44 minutos, primera descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Javier. Todos los músculos se contrajeron simultáneamente. Su espalda se arqueó ligeramente, levantándose unos centímetros del suelo antes de caer de nuevo. Los paramédicos miraron el monitor con atención absoluta. La línea seguía plana. El corazón no había respondido. Primer intento sin éxito. Carlos no perdió tiempo. Reanudó las compresiones inmediatamente. 30 más. El sudor comenzaba a formarse en su frente. A las 14 horas y 45 minutos. Segunda descarga, a máxima potencia. 360 julios. El cuerpo de Javier se arqueó más pronunciadamente. Cayó de nuevo. La línea seguía plana. Segundo intento sin éxito. Llevaban más de 8 minutos sin pulso. Después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daño irreversible. Después de 10 minutos, las probabilidades de recuperación sin secuelas neurológicas graves son casi nulas. Pero los paramédicos no se detuvieron. Carlos reanudó las compresiones. Sus brazos dolían, su espalda dolía, pero continuó. A las 14 horas y 47 minutos, tercera descarga eléctrica. Esta vez fue diferente. El monitor emitió un pitido. No era el pitido largo y continuo que indica muerte cerebral. Era un pitido breve, repetitivo. Una línea irregular apareció en la pantalla verde del monitor. Un pico, pequeño, tembloroso, pero innegablemente presente. Un latido. Los paramédicos esperaron conteniendo la respiración. Otro pitido, otro pico, otro latido y otro. El corazón de Javier había vuelto a latir, débil, irregular, pero latiendo. Habían pasado exactamente 10 minutos desde el colapso inicial, pero solo 4 de esos 10 minutos habían transcurrido entre la llegada de los paramédicos y la recuperación del pulso.
4 minutos de muerte clínica documentada. 4 minutos en los que el corazón de Javier no bombeó sangre. 4 minutos en los que su cerebro estuvo privado de oxígeno. 4 minutos que cambiarían su vida para siempre. Pero mientras los paramédicos luchaban desesperadamente por devolverle la vida, mientras Carlos comprimía su pecho 30 veces por minuto, mientras Sofía cargaba el desfibrilador con esperanza decreciente, Javier estaba en otro lugar. Un lugar que no era un lugar, un estado que no era un estado, una existencia sin cuerpo, sin tiempo, sin espacio físico. Días después, cuando finalmente despertó en la unidad de cuidados intensivos del hospital, cuando los médicos le hicieron miles de preguntas intentando entender qué había experimentado durante esos 4 minutos perdidos, Javier les contó lo que vivió, lo que escuchó, lo que sintió y lo que vio, aunque ver no era la palabra correcta, porque no había ojos con los cuales ver. Javier dijo que al principio, en el primer instante después del colapso, no sintió dolor. El dolor agudo y devastador en el pecho simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Solo había oscuridad, pero no era la oscuridad que experimentas cuando cierras los ojos en una habitación sin luz. No era la oscuridad que ves cuando apagas todas las lámparas antes de dormir. Era una oscuridad diferente, profunda, densa, tridimensional. Una oscuridad que parecía tener sustancia, como si pudieras tocarla si tuvieras manos. Pero Javier no tenía manos, no tenía cuerpo, no tenía peso. No sentía la gravedad tirando de él hacia abajo. No sentía el aire entrando y saliendo de sus pulmones porque no había aire y no había pulmones. No sentía el latido de su corazón porque su corazón había dejado de latir. Y sin embargo, existía. Era consciente. Pensaba. Sabía que era Javier Moreno. Recordaba su vida, su apartamento, sus estudiantes, pero todo eso parecía distante, como el recuerdo de otra persona, de otra vida. La oscuridad no le daba miedo. Eso fue lo más extraño de todo. Debería haber sentido pánico absoluto, terror primordial, desesperación. Debería haber gritado aunque no tuviera boca, pero no lo hizo. La oscuridad era extrañamente reconfortante, como un abrazo silencioso, como regresar a casa después de un viaje largo y agotador. Javier simplemente existía en ese vacío silencioso, sin preguntas, sin respuestas, sin tiempo. Pero entonces comenzó a escuchar voces. Al principio eran tan lejanas que apenas podía distinguirlas del silencio. Eran como ecos que viajaban a través de un túnel infinitamente largo, distorsionadas por la distancia imposible. Poco a poco se hicieron más claras. Poco a poco se acercaron, y Javier reconoció esas voces. Eran voces que conocía, voces que había escuchado miles de veces a lo largo de su vida. Voces de personas que amaba, que había amado, que lo habían lastimado, que él había lastimado. La primera voz era la de su hermana, María. María Moreno, 3 años menor que Javier. También profesora, pero de matemáticas en una escuela primaria. Madre de 2 hijos adolescentes. Divorciada hacía 4 años. La persona más cercana a Javier en el mundo. La única persona con quien hablaba por teléfono cada domingo sin falta. Javier la escuchó hablar con absoluta claridad, como si estuviera parada justo a su lado en esa oscuridad imposible donde no había lados. Su voz estaba cargada de tristeza, esa tristeza profunda y pesada que solo aparece en los funerales
cuando las palabras salen con dificultad porque la garganta está cerrada por el llanto contenido. María decía algo que estremeció a Javier hasta el núcleo de su conciencia sin cuerpo. Decía: Javier siempre quiso ser recordado como buen maestro. Esas palabras exactas. No Javier era un buen maestro. No Javier amaba enseñar. Sino Javier siempre quiso ser recordado como buen maestro. Una frase específica con una estructura gramatical particular. Una verdad que Javier nunca había verbalizado, pero que María conocía de alguna manera. Javier podía sentir el peso de las palabras de su hermana. No físicamente porque no tenía cuerpo, pero emocionalmente. Podía sentir la tristeza en su voz. Podía sentir que estaba llorando mientras hablaba. Podía sentir que estaba en algún lugar donde la gente se reúne para hablar de los muertos. Un funeral. Su funeral. Pero eso era imposible. Él no había muerto. O sí había muerto. O estaba muriendo. O ya había muerto y esto era lo que venía después. Entonces escuchó otra voz. Era su ex esposa, Lucía Fernández, que después del divorcio había vuelto a usar su apellido de soltera. Hacía 5 años que no hablaban. 5 años desde que firmaron los papeles en la oficina gris de un abogado con una planta artificial en la esquina. Su separación había sido dolorosa, llena de palabras duras lanzadas como cuchillos. Se habían amado profundamente, pero el amor no había sido suficiente. Ahora Javier escuchaba a Lucía en la oscuridad, y Lucía estaba llorando. No era un llanto silencioso, era un llanto profundo, entrecortado por sollozos. Y entre esos sollozos, Lucía decía: nunca le dije que lo perdoné. Esas palabras exactas. Javier sintió algo que no era dolor físico, pero era igualmente devastador. Era el peso del arrepentimiento de Lucía. El arrepentimiento que había cargado durante 5 años. El perdón que había querido dar, pero nunca encontró el momento. Luego Javier escuchó una tercera voz. Era su mejor amigo, Alberto Ruiz, su compañero desde los días de universidad cuando ambos estudiaban carreras diferentes, pero compartían el mismo dormitorio. Habían compartido décadas de risas, de confidencias, de silencios cómodos. Alberto era arquitecto, estaba casado, tenía una hija de 9 años y seguía siendo el mejor amigo de Javier, aunque ahora se veían menos porque la vida adulta los había distanciado físicamente. La voz de Alberto no estaba triste, estaba enojada. Su voz tenía esa cualidad tensa de alguien que intenta no gritar. Y Alberto decía: no debiste irte así, no como despedida, como reclamo, como acusación, como si Javier hubiera elegido morir sin despedirse. Javier escuchó otras voces también. Su prima Elena, su colega el profesor Martínez. Fragmentos de conversaciones como si alguien estuviera cambiando de estación en una radio. Pero esas 3 frases se grabaron en su memoria como escritas con fuego. No eran simples palabras escuchadas y olvidadas. Eran declaraciones que aún no habían sido pronunciadas en el mundo real. Eran palabras que se dirían en su funeral. Un funeral que todavía no ocurría. Un funeral que quizás nunca ocurriría porque Javier estaba a punto de regresar. 3 días después del paro cardíaco, 3 días que para Javier fueron una confusión de luces, sonidos y sueños inducidos por medicamentos, despertó en la unidad de cuidados intensivos. Los primeros momentos fueron desorientadores.
Las luces brillantes del techo le lastimaban los ojos. Escuchaba pitidos constantes. Sentía un tubo grueso en su garganta que le dificultaba respirar. Los médicos y enfermeras se movieron rápidamente. Le retiraron el tubo con cuidado. Javier tosió violentamente, su cuerpo luchando por recordar cómo respirar por sí solo. Cuando finalmente pudo hablar, lo primero que dijo fue: «Escuché mi funeral». La doctora Ramírez, una cardióloga de 48 años con más de 20 años de experiencia, no le dio importancia al principio. Había visto a muchos pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Le explicó que había sufrido un paro cardíaco, que estuvo clínicamente muerto durante 4 minutos, que su cerebro experimentó falta de oxígeno, que eso puede generar alucinaciones vívidas. «Es normal», le dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero Javier insistió: «No fueron alucinaciones. Escuché lo que dirán en mi funeral. Puedo decirte exactamente qué palabras usarán». La doctora Ramírez, aunque escéptica, le entregó papel y bolígrafo. Javier escribió 7 frases específicas con manos que temblaban, las palabras exactas que había escuchado en la oscuridad, las palabras de su hermana, de su ex esposa, de su mejor amigo y de otras personas. Cuando terminó, Javier pidió un sobre. Lo selló. Escribió la fecha: 15 de agosto de 2024. Le pidió a la doctora que confirmara algo. Desde el paro cardíaco hasta ese momento, él no había hablado con ninguna de esas personas. La doctora revisó los registros. Era cierto, Javier no había tenido contacto con nadie fuera del personal médico. Los días siguientes fueron de recuperación. Le colocaron un marcapasos. Le recetaron medicamentos que tendría que tomar por el resto de su vida. Le dieron instrucciones estrictas. Pero durante todo ese tiempo, Javier no dejó de pensar en lo que había escuchado. No dejó de preguntarse si era real o solo una creación de su mente desesperada. 6 meses después, el 14 de febrero de 2025, Javier organizó algo que muchos consideraron extraño: un simulacro de funeral. Invitó a su familia y amigos cercanos a una reunión en su apartamento. Les explicó por teléfono y por correo electrónico que quería hacer algo simbólico, una ceremonia de reflexión sobre su experiencia cercana a la muerte. La mayoría aceptó la invitación extraña. Su hermana María vino con una botella de vino. Su ex esposa Lucía llegó tarde, pero llegó. Su mejor amigo Alberto estuvo presente con expresión confundida. En total, 14 personas se reunieron en su sala pequeña, sentadas en sillas traídas de otros cuartos, algunas en el sofá, otras de pie contra las paredes. Javier les explicó lo que había vivido. Les contó sobre el dolor repentino, sobre el colapso, sobre los 4 minutos de muerte clínica. Les habló sobre la oscuridad reconfortante, sobre las voces que había escuchado, y les hizo una petición inusual. Les pidió que, si quisieran, compartieran algo que habrían dicho en su funeral si realmente hubiera muerto ese día de agosto. No era obligatorio, solo una invitación. No tenían que preparar nada, solo hablar desde el corazón. La sala quedó en silencio incómodo durante 30 segundos que parecieron 30 minutos. Nadie sabía cómo responder a una petición tan extraña. Entonces, su hermana María se puso de pie lentamente. Respiró profundamente. Miró a Javier a los ojos con lágrimas acumulándose en los bordes. Y comenzó a hablar con voz temblorosa. Javier, si hubieras muerto ese día,
Yo habría dicho en tu funeral que siempre quisiste ser recordado como buen maestro, que eso era lo más importante para ti, más que el dinero, más que el reconocimiento. Querías que tus estudiantes te recordaran como alguien que cambió sus vidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones como si alguien hubiera golpeado su pecho. Porque esas palabras exactas, palabra por palabra, las había escuchado 6 meses atrás en la oscuridad mientras su corazón estaba detenido. Las había escrito en un papel que ahora estaba sellado en un sobre en el cajón de su escritorio. Y su hermana María, que no sabía nada sobre ese sobre, que no había coordinado nada con él, acababa de pronunciar la frase exacta. Luego, Lucía levantó la mano tímidamente. Se puso de pie con movimientos lentos. Sus ojos estaban húmedos. Su voz salió quebrada cuando habló. Javier, yo habría dicho en tu funeral algo que nunca te dije en vida. Habría dicho que te perdoné, que perdoné todo lo que salió mal entre nosotros, que el divorcio no fue solo tu culpa, que yo también cometí errores, pero nunca te dije que te perdoné. Y eso me ha pesado durante 5 años. Su voz se quebró completamente al final. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y Javier sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Esas palabras, exactamente esas palabras. Nunca le dije que lo perdoné. Las había escuchado en la oscuridad. Lucía acababa de repetir lo que Javier había documentado 6 meses antes. Luego Alberto se levantó con expresión seria. Caminó hacia el centro de la sala. Miró a Javier directamente. Javier, yo te habría dicho en tu funeral que no debiste asustarnos así, que no tenías derecho a morir sin despedirte, que después de 30 años de amistad merecía algo más que un paro cardíaco repentino. La frase no fue exactamente igual. Javier había escuchado, no debiste irte así. Pero el sentimiento, el tono, la emoción eran idénticos. Javier se levantó con piernas temblorosas. Pidió a María, Lucía y Alberto que se quedaran después que los demás se fueran. 1 hora después, cuando solo quedaban los 4 en el apartamento, Javier fue a su escritorio, abrió el cajón, sacó el sobre sellado, les mostró la fecha escrita en la parte frontal con tinta azul. 15 de agosto de 2024. Rompió el sello con manos que temblaban, sacó el papel doblado y leyó en voz alta las 7 frases que había escrito 6 meses atrás. Cuando terminó de leer, el silencio era absoluto. María llevó las manos a su boca. Lucía comenzó a llorar abiertamente. Alberto simplemente miraba el papel incapaz de hablar. 5 de las 7 frases coincidían exactamente con lo que acababan de decir. Palabra por palabra. Ninguno había coordinado sus palabras. Ninguno había hablado entre sí antes de la reunión. Sin embargo, 5 frases coincidían exactamente. El caso de Javier llegó a oídos del doctor Fernando Méndez, un neurocientífico de 56 años, especializado en experiencias cercanas a la muerte. Había estudiado cientos de casos similares durante 20 años de investigación. Cuando escuchó sobre Javier a través de un colega de la doctora Ramírez, le pidió una entrevista. Javier aceptó. El doctor Méndez pasó 3 semanas investigando el caso. Revisó todos los registros médicos del paro cardíaco. Confirmó con los paramédicos que Javier había estado clínicamente muerto durante 4 minutos documentados. Revisó el sobre sellado. Verificó la fecha.
Entrevistó a María, Lucía y Alberto individualmente. Confirmó que las frases coincidían y luego le dijo a Javier que había dos explicaciones posibles. La primera era coincidencia estadísticamente improbable, pero no imposible. El cerebro humano, le explicó, es extraordinariamente bueno para predecir comportamientos de personas conocidas. Javier conocía profundamente a su hermana, a su exesposa, a su mejor amigo. Bajo estrés extremo de muerte inminente, su cerebro podría haber simulado lo que dirían, basándose en décadas de conocimiento acumulado. Era improbable que 5 frases coincidieran exactamente, pero no era imposible. Esa era la explicación científica, la explicación que la comunidad médica aceptaría. Pero luego mencionó la segunda explicación. Dijo que había una posibilidad, aún no comprendida completamente por la neurociencia, de que durante los estados de muerte clínica, cuando la actividad cerebral normal cesa, la conciencia humana pudiera experimentar una forma de percepción no limitada por el tiempo lineal. Explicó que el tiempo, tal como lo experimentamos, podría ser una construcción de nuestra actividad neuronal normal, que cuando el cerebro se apaga, la conciencia podría acceder temporalmente a información que existe fuera de la secuencia pasado, presente, futuro. Que Javier, durante esos 4 minutos, podría haber percibido eventos que aún no habían ocurrido en el tiempo lineal. No como predicción basada en probabilidades, sino como experiencia directa de algo que ya existía en otra dimensión temporal. El doctor Méndez también le informó que le habían realizado estudios neurológicos avanzados usando resonancia magnética funcional, que habían detectado patrones inusuales en su actividad cerebral cuando recordaba su experiencia, que había regiones del cerebro, específicamente en el lóbulo temporal y en la corteza prefrontal, que mostraban una activación atípica, que esos patrones no eran comunes en personas que simplemente habían tenido alucinaciones inducidas por hipoxia, que había algo cualitativamente diferente en lo que Javier había vivido, pero que la ciencia actual no tenía las herramientas teóricas o tecnológicas para comprenderlo completamente. Javier escuchó ambas explicaciones con atención y le dijo al doctor algo simple pero profundo, que ya no necesitaba explicaciones científicas, que había pasado 6 meses cuestionándose, dudando de su propia cordura, buscando respuestas racionales, pero que ahora sabía algo con certeza absoluta. Sabía que la muerte no era el final de la conciencia, que había algo más allá del cuerpo físico, que el tiempo no funcionaba de la manera lineal que creemos, y que esa certeza había cambiado fundamentalmente la forma en que vivía cada día. Hoy, 1 año después del paro cardíaco, Javier vive de manera radicalmente diferente. Dice que ahora vive con claridad total, que sabe que la muerte no es aniquilación, sino transición, que durante esos 4 minutos escuchó el futuro. O tal vez, como sugirió el doctor Méndez, el futuro ya existía, y él simplemente tuvo acceso temporal a esa información. Dice que la muerte le enseñó a vivir, que antes de agosto de 2024 existía sin verdadera intención. Trabajaba, comía, dormía, cumplía rutinas, pero no vivía plenamente, no vivía conscientemente. Ahora cada día tiene significado profundo. Cada conversación tiene peso emocional. Cada abrazo dura 1 segundo más. Cada palabra se dice con cuidado deliberado. Ha aprendido a decir te quiero
sin esperar ocasiones especiales. Ha aprendido a perdonar inmediatamente. Ha aprendido que el tiempo es el recurso más valioso porque es el único que no se puede recuperar. Javier usa una metáfora poética para explicar lo que aprendió. Dice que el tiempo es como un río ancho, que normalmente estamos dentro del río, siendo arrastrados por la corriente, viendo solo lo que está inmediatamente frente a nosotros. El pasado queda atrás invisible. El futuro está adelante invisible. Solo vemos el presente inmediato. Pero durante esos 4 minutos salió del río. Se elevó por encima como un pájaro. Y desde esa perspectiva elevada, pudo ver ambas orillas simultáneamente. Pudo ver de dónde venía el río y hacia dónde iba. Pasado y futuro visibles al mismo tiempo. Y esa experiencia le dio certeza de que el tiempo no es lo que parece. Si has sentido algo más allá de la muerte, no lo dudes. Es real. Javier lo sabe. Su hermana lo sabe. Su ex esposa lo sabe. Su mejor amigo lo sabe. Las 5 frases que coincidieron exactamente son prueba de algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Javier dice que ya no le teme a la muerte, que le teme a no vivir plenamente antes de que llegue, que cada día es una oportunidad sagrada para decir las palabras que necesitan ser dichas, para perdonar lo que necesita ser perdonado, para amar con la intensidad que merece ser amada, para estar presente, realmente presente en cada momento. Javier murió durante 4 minutos el 15 de agosto de 2024. Y en esos 4 minutos escuchó el futuro. Escuchó las palabras exactas que sus seres queridos dirían en su ausencia. Palabras de amor, de arrepentimiento, de enojo, de tristeza. Y cuando regresó a la vida, documentó esas palabras en un sobre sellado con fecha. Y 6 meses después, en una reunión extraordinaria, esas palabras se pronunciaron exactamente como él las había escuchado. No hay explicación científica convencional que lo justifique, pero hay evidencia física. Hay un sobre con fecha verificable. Hay 3 testigos que dijeron exactamente lo que Javier había escrito. Y hay un hombre que ahora vive sabiendo que la muerte no es un final, sino una transición. Que quizás la muerte es simplemente un lugar donde el tiempo funciona diferente, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, y donde algunos, por 4 minutos breves, pueden ver todo a la vez. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Has tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Viste o escuchaste algo inexplicable durante una cirugía, un accidente, una emergencia médica? ¿Sentiste que cruzaste ese umbral invisible entre la vida y la muerte? Estas experiencias nos conectan con algo más grande que nosotros. Algo que trasciende nuestro entendimiento limitado del tiempo y la existencia. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu experiencia sin miedo. Esta comunidad te escucha sin juzgar, porque si hay algo que la historia de Javier nos enseña, es que no estamos solos, que hay miles de personas que han vivido algo similar, que han tocado el borde de la muerte y han regresado con conocimientos que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y el próximo viernes te traigo otra historia que desafía la lógica científica. La última foto antes de morir. Y lo que apareció en ella. 3 casos independientes en 3 países diferentes. 3 personas que se tomaron fotografías horas antes de una muerte inesperada. Y en las 3 fotografías
apareció algo que no debería estar ahí. Una sombra sin fuente de luz, un rostro distorsionado en el fondo, una presencia inexplicable, algo que nadie vio en el momento pero que la cámara capturó, algo que ningún experto forense, ningún especialista en fotografía, ningún científico ha podido explicar satisfactoriamente. Viernes, misma hora, no te lo pierdas. Si esta historia te impactó o si te hizo cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte, dale like a este video ahora mismo. Ayuda a que más personas lo vean. Porque hay miles de personas buscando respuestas a experiencias inexplicables. Y tal vez, juntos, compartiendo nuestras historias, podamos encontrar patrones. Podamos encontrar respuestas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Presiona el botón rojo de suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo misterio. Porque cada semana exploramos más historias reales, más experiencias que desafían explicación científica, más testimonios de personas que vivieron lo imposible y regresaron para contarlo. Comparte este video con alguien que le fascine lo inexplicable, con alguien que haya vivido experiencias cercanas a la muerte, con alguien que esté buscando respuestas que la ciencia convencional no puede proporcionar. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan, los muertos susurran y el futuro espera silencioso.